Hola, hola. Seguro que te ha pasado alguna vez. Estás leyendo un libro o viendo una película y, de repente, el personaje en el que más confiabas le clava un puñal por la espalda al protagonista. ¿Qué es lo que se rompe dentro de nosotros cuando el arma la empuña a alguien que lleva nuestra propia sangre? Te lo pregunto porque la traición duele a cualquiera. Pero la que nace en la mesa familiar tiene un veneno particular que te paraliza el alma entera. Mucho antes de que los textos de la Biblia narrasen la tragedia de Caín y Abel o de que Rómulo alzara su mano contra Remo para cimentar las bases de Roma, en el antiguo Egipto ya conocían a la perfección el sabor metálico del rencor entre hermanos. Soy Santi Limonche, escritor de fantasía, y las palabras nos recuerdan el poder de elegir. Soy el autor de la saga Ferantir, Tierra de Dioses Inmortales. 3 libros donde las divinidades tejen nuestro futuro y que tienes disponibles en Amazon. Hoy vamos a viajar al origen del primer gran crimen de la historia, el mito de Osiris. Un relato de envidia, una arca perfecta y una promesa de vida tras la muerte, que ha moldeado toda la fantasía que devoras hoy en día. Para entender la luz cegadora del heroísmo, primero tenemos que mirar a la oscuridad, directamente a los ojos. Imagina por un momento que el sol, el creador de todo, decide que ya ha tenido suficiente de nosotros. Ra-Atún fue el origen de la vida, mucho antes de que el primer hombre caminara sobre la arena. Gobernó con justicia implacable, pero cuando decidió retirar su presencia, la tierra se oscureció y los hombres entraron en un pavor absoluto. El miedo es siempre el peor consejero posible. Movidos por el pánico ciego, los mortales forjaron las primeras armas. Ra supo en ese instante una verdad inamovible: los hombres jamás dejarían de matarse. Aquí aparece una palabra que me fascina y que tú, lector, seguro que has sentido alguna vez: pánico. La palabra pánico viene del dios griego Pan. Se dice que este dios de naturaleza salvaje tenía una voz tan aterradora que podía causar un miedo irracional y colectivo. En Egipto, ese miedo no tenía nombre de dios, sino de sombra. Los egipcios llamaban a la sombra el Seut, una parte del alma que siempre nos acompaña y que, si el dios se apaga, parece devorarlo todo. Entristecido por el fracaso de su obra, Ra diseñó las estrellas para ofrecer consuelo y creó el campo de juncos para los justos. Pero necesitaba un orden en la tierra, así que envió a Tot, el más sabio de los dioses. Como los mortales temblaban de frío en la oscuridad, Tot tomó la forma de un gran mandril bañado en luz plateada y se convirtió en la luna. La mesa estaba servida para que un nuevo linaje tomara el control: los hijos de la tierra y del cielo. Osiris resultó ser un gobernante extraordinario. Era el tipo de líder intachable que todos queríamos tener. Enseñó a la humanidad a cultivar el fango del río y a fabricar leyes. Pero, a decir verdad, en la literatura de fantasía solemos asesinar a estos personajes en el primer capítulo para que la trama arranque con fuerza. ¿Te suena? Es el arquetipo del mentor o del rey sabio, que debe caer para que el héroe avance. La perfección ajena siempre funciona como un espejo insoportable para el mediocre. Y aquí entra Set. Set estaba devorado por unos celos asfixiantes
intentaba apoderarse del trono a toda costa, mientras su hermano viajaba por el mundo regalando sabiduría. Sin embargo, Osiris no estaba solo. Tenía a Isis, su esposa, que era brillante. Ella tenía un instinto animal casi sobrenatural para detectar el peligro. Se dice que vigilaba a Set como una mangosta observa a una serpiente venenosa. ¿Sabías que la mangosta es de los pocos animales capaces de enfrentarse a una cobra y salir victoriosa gracias a su agilidad? En el lenguaje simbólico de los lectores, Isis es esa inteligencia emocional que detecta la tormenta antes de que caiga la primera gota. Pero incluso la mejor guardiana puede fallar cuando el enemigo usa el arma de la hospitalidad. Llegamos a la noche del fatídico banquete. Set, con una paciencia infinita, había preparado una trampa que es pura ingeniería de la traición. Mandó construir un arca de madera preciosa, con incrustaciones que cortaban la respiración. En mitad de la cena, entre copas de vino dulce, Set lanzó un desafío. Regalaré esta joya a quien sepa exactamente caber dentro de ella. Era un juego de borrachos, en apariencia inofensivo, pero Set había sobornado a un sirviente para obtener las medidas exactas de Osiris. Uno a uno, los invitados fallaron. Cuando Osiris, confiado y alegre, se introdujo en el cajón, encajó a la perfección. Los inocentes rieron. Osiris sonrió desde el fondo. Esa fue su última sonrisa. Los conspiradores cerraron la tapa de golpe y Set selló los bordes con plomo fundido. Y aquí aparece otra palabra que define nuestra relación con la muerte: sarcófago. Aunque el término es más griego que egipcio puro, la palabra sarcófago viene de sarx, carne, y fango, comer. Literalmente el que devora la carne. El arca de Set no era un mueble, era un depredador silencioso que se convirtió en el ataúd de su propio hermano, mientras lo arrojaba a las aguas del Nilo. Set deseaba que el río borrase su crimen, pero lo que hizo fue crear el primer mártir de la historia universal. Este relato nos sigue golpeando milenios después, porque apela a nuestros terrores más íntimos. La envidia no es un concepto abstracto. Set no mata por poder político, mata porque la luz de Osiris hace que su propia mediocridad sea insoportable. Como lector, tú sabes que las mejores historias no van de salvar el mundo, sino de cómo nos sentimos cuando el mundo nos falla. La envidia es una pulsión pegajosa. La palabra envidia viene del latín invidere, que significa mirar con malos ojos, o lanzar una mirada malévola. Es la incapacidad de ver el bien ajeno sin sentir que nos están quitando algo. En mi labor como escritor, observo estos mitos y les robo el tuétano. El fratricidio es una herramienta de narrativa brutal. Un imperio atacando a otro es política. Un hermano traicionando a otro en una cena de invierno es literatura que te mantiene despierto hasta las 3 de la madrugada. En la saga Ferantir exploro precisamente esto, cómo los dioses, a pesar de su inmenso poder, son prisioneros de las mismas pasiones humanas que nosotros. Escribir no es juntar palabras bonitas, es un acto de disección emocional. Cuando construimos un personaje que traiciona a su sangre, estamos explorando nuestros propios límites morales. Pero la historia de Osiris no termina en el fondo de un río. Tras una búsqueda incansable de Isis, que daría para otro vídeo entero, Osiris no volvió a la vida terrenal, sino que fue nombrado rey de los muertos en el Reino del Oeste.
No hay que olvidar que Isis era la diosa de la magia. Intervino mucho en la resurrección de su marido. Este es un camino de paradigma total. Los egipcios dejaron de temer a la muerte porque supieron que su espíritu viviría protegido por el mismo rey sabio que les enseñó a sembrar trigo. El oeste se convirtió en el hogar de las almas. ¿Te has fijado que en casi toda la fantasía épica, desde Tolkien hasta las sagas más actuales, el oeste suele ser la tierra de la paz, de los antepasados o del descanso final? Ese es el eco eterno de Osiris resonando en nuestras lecturas actuales. La traición familiar es una mancha que no se quita lavando. El mito de Osiris nos recuerda que las peores monstruosidades rara vez vienen de monstruos con garras en cuevas lejanas. Vienen de la persona que se sienta al lado de la mesa, la que conoce tus medidas exactas para construirte un ataúd, por ejemplo. Y dime, ¿cuál crees tú que es el mito o la historia de tradición que más te ha dolido leer? Piénsalo la próxima vez que estés en una reunión familiar y observes las miradas en silencio. A veces, leer fantasía es el único refugio sensato para entender la cruda realidad. Si te apasionan estos misterios que esconden las palabras, tengo una newsletter donde profundizamos en estas curiosidades y en el mundo de Ferantir. Tienes el enlace en la descripción. Y no te olvides de suscribirte al canal. Nos leemos en el próximo vídeo.